Queridos amigos, buenas tardes. Estamos transmitiendo desde San Miguel Allende, Guanajuato, donde estamos compartiendo este lugar. Hoy se celebra el santo patrono San José de Padua. En este lugar hay fiesta en el pueblo porque pues celebran al santo patrono de este lugar. Y hoy queremos compartir un mensaje espiritual para aquellos que buscan la verdad bíblica a través de la escritura, ya que este programa se llama Verdades Bíblicas, que quiere decir lo que Dios nos da a través de su palabra, ya que la Biblia es la instrucción de vida para vivir correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios, sin la intervención de dogmas humanos, sin la intervención de religiones. Y por eso es importante que nosotros vayamos a la escritura, donde dice su palabra en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces tenemos que mencionar esto, como también lo dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, donde menciona que toda la escritura es inspiración de Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, aquel que quiera ser hijo de Dios, esté enteramente preparado para toda buena obra. Y querido amigo, eso dice la escritura y eso es de lo que queremos pues hablar el día de hoy, porque vemos caos, vemos sequías, vemos cómo está aumentando el cambio climático, vemos nosotros cómo está aumentando los crímenes, los secuestros, los feminicidios, cómo está aumentando el alcohol, la droga, el cigarro, cómo está aumentando la práctica del tatuaje, que para los jóvenes se les hace muy interesante, muy de moda, pero en el libro de Levíticos Dios prohíbe esta práctica. No te debes de hacer tatuaje alguno en tu cuerpo. Eso nos dice la Biblia. En cambio, por el desconocimiento de la palabra de Dios, estamos cayendo en los deseos del diablo. Y eso es lo que queremos nosotros compartir, hermano, que no caigamos, que vayamos a la palabra de Dios, a las escrituras, para que nosotros aprendamos finalmente a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Lógico que no conozcamos nosotros su palabra para hacer completamente su voluntad. Y vemos nosotros que no, que más bien la gente está cayendo en tradiciones como lo que estamos viendo ahorita. Es decir, sabemos que un 12 de octubre de 1492 se conquistó este continente y se introdujo la religión católica. Pero eso no quiere decir que ésta tenga la verdad o que tenemos que hacer lo que la religión nos impone. Esa es una falsedad absoluta. Por eso nosotros tenemos que ir al conocimiento de la escritura. Es decir, ahorita llega a mi mente, si nos hubiera conquistado los hindúes, pues seguramente estaríamos adorando a 1000 dioses. Si estuviéramos, si nos hubieran conquistado los chinos, estuviéramos adorando al Buda. Pero en este caso, ¿verdad? Que nos han traído la escritura, los cristianos, los que se basan únicamente en la escritura, en la Biblia, pues tenemos que ilustrarnos, tenemos que conocerla para ser libres, como dijo el Señor Jesucristo. Por eso los hijos de Dios lo tienen que demostrar, tienen que hacer la voluntad de Dios, no tienen que hacer lo que las religiones enseñan o las tradiciones, que es lo que se está viendo hoy en día. Que la gente pues está celebrando un onomástico del santo patrono de este lugar, pero que desconoce a profundidad las sagradas escrituras, y esto nos va a traer consecuencias terribles, nos va a traer calamidades, pues, porque si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, pues Dios cómo nos puede bendecir. Me decía una persona el día de ayer, oiga, yo soy ateo porque a ver en dónde está Dios. Vemos crímenes, vemos asaltos, vemos que matan a los niños, vemos tanta delincuencia. A ver en dónde está Dios. Pero aquí, Señor, querido amigo que nos ven a través de las redes sociales,
Dios está allí, lo que pasa es que la humanidad no quiere conocerle, ni mucho menos quiere hacer la voluntad de Dios. No lo queremos buscar, nos llama más la atención los deseos de este mundo, los deseos de la carne, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la homosexualidad, el lesbianismo, el cigarro, el alcohol. Nos gana más esos deseos de la carne que hacerle caso a Dios. Y eso está mal. Lo tenemos que decir con todas sus palabras, porque si no buscamos las escrituras vamos a errar, como dice Oseas 4:6. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, querido amigo, lo que estamos haciendo ahorita es que la gente se haga el hábito de buscar la santa palabra de Dios, la Biblia, y que después de leer la Biblia, pues hagamos la voluntad de Dios, porque si no es así, pues nosotros entonces no estamos siguiendo el mandamiento bíblico. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a vuestros semejantes. Y si no hacemos eso, entonces no estamos cumpliendo el propósito divino. Ese es el mensaje que queremos compartir con la gente, con aquellos que desean escuchar este tipo de mensajes bíblicos, donde el Señor nos va a capacitar para vivir de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Y es importante que nosotros lo leamos, vayamos siempre a eso, para que nosotros podamos ser bendecidos. Dice en el Salmo 100, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, con alegría. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué hermoso salmo. Pero el Señor nos está diciendo que lo tenemos que reconocer como tal, como nuestra máxima autoridad. Dios es nuestra máxima autoridad, y para poder obedecerle tenemos que conocerlo, porque yo no puedo nada más enfocar mi fe a los ídolos, a las imágenes, a algo que está muerto. La fe debe de tener un respaldo bíblico para que esto surja efecto, para que esto proceda, para que se mueva el poder de Dios. Necesitamos nosotros estar en el lugar adecuado. Para que haya una fe auténtica necesitamos las escrituras. Eso es bien importante que nosotros lo hagamos, porque así lo dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso la fe no la podemos depositar en imágenes, en ídolos, en santos, en nada, en la Santa Muerte. No, tenemos que poner nuestra fe en las escrituras, en obediencia, creyendo que Dios nos va a dar lo que necesitamos. Por fe lo declaramos y en obediencia a su palabra. Ahí está la clave. Entonces, querido amigo, queremos nosotros analizar estos temas de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si no lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a errar, vamos a estar confundidos, vamos a estar errados de lo que estamos platicando. Es por eso que necesitamos nosotros buscar la bendición de Dios a través de las escrituras, aprender a caminar correctamente, y claramente que cuando usted lo haya logrado, usted pueda compartirlo con su familia, usted pueda practicar la buena obra, usted pueda practicar el mensaje que Cristo Jesús dejó a las naciones. Por eso es importante que nosotros pues conozcamos su palabra. Por eso el Señor Jesucristo allí en Juan 8:30, 31 y 32 dijo a los judíos que habían creído en Él, y en el futuro los que habremos de creer en Él, les dijo: si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos y por ende hijos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Libres de qué? De todo engaño, de todo camino falso, de toda artimaña del diablo a través de los deseos del mundo, del sexo, de la idolatría, del adulterio y fornicación, del dinero, las riquezas ilícitas, de la fama. Y es importante que la gente vuelva
a los caminos antiguos en obediencia, en la lectura de la palabra, al ayuno, a la oración. Pero hay un fundamento que Dios quiere darnos el día de hoy: aborrecer el pecado, que es lo que Dios nos pide, que nos apartemos totalmente del pecado. Eso es más que nada lo que Dios, lo que el Señor Jesucristo nos está mostrando, que nos apartemos del pecado, querido amigo, para que Dios pueda entrar en nuestra vida y pueda bendecirnos grandemente y veamos la mano de Dios en nuestra vida. Pero si no conocemos su palabra, si no la leemos, si no seguimos sus preceptos, vamos a vivir en una vida trágica, en desorden, peleas familiares, divorcios, abortos, muertes, secuestros, borracheras, orgías, como sucedía en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces, querido amigo, yo te invito a que reflexiones este mensaje, puedas acercarte a Dios a través de su palabra, de las Escrituras, y puedas cambiar, porque eso es de lo que se trata, que aprendas la Biblia y que cambies de juicios y actitudes, que cambies tu manera de vivir, que tengas educación espiritual y que trabajes lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así que, querido amigo, te invito a que tú también pues compartas lo que Dios te quiere dar en esta mañana, y que pues estamos abriendo estos caminos para que la gente pues pueda acercarse más profundamente a lo que Dios nos está hablando hoy, que nos acerquemos a su palabra, más que las tradiciones hechas por los hombres, que se viven un día y nada más cada año. No. Dios está queriendo decirnos que aprendamos a tener una relación con Él a través de la oración, del ayuno, de buscar su palabra, pero sobre todo portarnos bien, cumplir sus mandamientos, que eso es lo que nos cambia la vida. Y cuando en realidad empecemos a trabajar estos pasos, vamos a ver en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra vida, un cambio total y radical. Entonces le tenemos que pedir a Dios que levante nuestro espíritu para podernos comunicar con Él. Así que, pues querido amigo, en esta tarde, que Dios te guarde, Dios te bendiga. Saludamos pues a los papás, a los padres que son padres, muchas felicidades en este día, y que podamos nosotros compartir este mensaje a aquellos que no conocen a Dios, y que lo único que queremos nosotros es que compartamos el mensaje de salvación a aquellas personas que no lo tienen. Tenemos que vivir de la Biblia para vivir también en nuestra vida diaria lo que Dios nos enseña. Que lo que leamos hoy lo pongamos por obra. Eso es lo que a Dios le agrada. Por eso el Señor dijo: yo no quiero tener nada más oidores, sino hacedores de mi palabra. Y querido amigo, eso es lo que Dios quiere. Si toda la gente entendiera esto, que necesitamos buscar a Dios a través de nuestro proceder, de nuestra conducta, otro mundo tendríamos si nosotros hiciéramos verdaderamente la voluntad de Dios. Otro mundo tendríamos, con alegría, gozo, ¿verdad? Y teniendo una relación personal con Cristo Jesús. Así que, querido amigo, Dios los guarde, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima, y Dios nos permita seguir visitando estos lugares tan bonitos, ¿verdad? Hoy hay mucha gente en el centro, por eso buscamos un lugar apartado, ¿verdad? Aquí en San Miguel Allende, donde estamos, que está muy bonito este pueblo, pero pues Dios quiera que pues su palabra sea conocida también en este lugar a través de la Biblia, a través de alcanzar a las personas para que sean libres de toda artimaña del enemigo, y además que sean libres de toda tradición hecha por los hombres. Así que, querido amigo, Dios los bendiga, queridos hermanos en la fe. Adelante con Cristo, tenemos que seguir trabajando hasta que el Señor nos llame. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.